Hola hermanos, buenas tardes a los que nos siguen, nos acompañan ahora en esta catequesis. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad, según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, tuvimos un poquito de problemas no técnicos ahora de estos mosquitos que nos están atacando, son muchos, y por eso pusimos aquí nuestra vela, esperando que los ahuyente. Es que es una plaga. Bien, entonces vamos a continuar. Recordarán que en la sesión pasada vimos estos dos reyes, Roboam y Jeroboam, a partir de los cuales, a partir de la descendencia de ellos, aunque especialmente la dinastía davídica será una constante para el reino de Judá, para el reino del sur, los descendientes de Roboam. Y se da la permanencia de la descendencia davídica en atención precisamente a David, que agradó a Dios a pesar de su falta, a pesar de su pecado, y Dios le prometió que siempre uno de su descendencia se sentaría en el trono. Y es muy importante precisamente esa profecía, esa promesa que Dios le hace a David. Tal es así que de esa descendencia de David, de la tribu de Judá, la única que conservó el reino del sur, es de donde vendrá el Mesías, cierto, a través de la línea o del estirpe de José, porque la descendencia viene del varón, viene de José, que la Escritura, la Biblia, el Evangelio de Mateo nos dice que desciende del estirpe de David. José, que será pues el padre legal de Jesús. Entonces esa va a ser la característica del reino de Judá. Bien, no así con el reino del norte, que no aceptará nunca la dinastía, la sucesión por herencia al trono. Pero bien, vamos a concluir entonces con el rey Jeroboam. Nos quedamos la sesión pasada, recuerden, cuando este profeta misterioso que viene de Judá, y eso es muy importante, muy significativo, un profeta que no es del reino de Israel, que no pertenece al círculo profético del reino del norte, va a ver a este rey Jeroboam por la falta grave que ha cometido. Y al construir estos dos becerros, construir un altar para cada uno de ellos, uno en Betel y otro en Dan. Y entonces el profeta, este profeta misterioso, anunciará
el final y el castigo de Jeroboam por esta falta. Vamos a ver entonces en la Escritura esta sentencia que el profeta pronuncia contra Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo del 1 al 20. Es importante nuevamente escuchar el texto completo para que nos ilustre más. Dice: por entonces cayó enfermo Abías, hijo de... Permítame si estoy bien. Cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam, y éste dijo a su mujer: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer, y vete a Silo. Allí está el profeta Ahías, el que me profetizó que yo sería rey de esta nación. Llévate 10 panes, rosquillas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te dirá qué va a hacer del niño. Está preocupado, obvio, el rey Jeroboam, porque su hijo no está enfermo. Así lo hizo, se puso en camino hacia Silo y entró en casa de Ahías. Aquí lo que se resalta pues es el querer engañar, porque manda a ver al profeta, que es un hombre de Dios, manda a su mujer que se disfrace para que no descubra que es ella. Así lo hizo, se puso en camino hacia Silo y entró en casa de Ahías. Ahías estaba casi ciego, tenía los ojos apagados por la vejez, pero el Señor le había dicho: va a venir la mujer de Jeroboam a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le dices esto y esto. Llegó ella, haciéndose pasar por otra, y en cuanto Ahías sintió el ruido de sus pasos en la puerta, mujer de Jeroboam, es decir, inmediatamente la descubre. ¿Por qué te haces pasar por otra? Tengo que darte una mala noticia. Ve a decirle a Jeroboam: así dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de entre la gente y te hice jefe de mi pueblo Israel, arrancándole el reino a la dinastía de David para dártelo a ti. Pero ya que tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, haciendo únicamente lo que yo apruebo, sino que te has portado peor que tus predecesores, haciéndote dioses ajenos, ídolos de metal, está refiriendo a los becerros, para irritarme, y a mí me has dado la espalda. Por eso yo voy a traer la desgracia a tu casa. Te exterminaré a todo israelita varón, esclavo o libre, y barreré tu casa con ciencia, como se hace con el estiércol. A los tuyos que mueran en poblado, los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado, los devorarán las aves del cielo. Lo ha dicho el Señor. Y tú, vete a tu casa. En cuanto pongas el pie en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel hará luto por él y lo enterrarán, porque será el único de la familia de Jeroboam que acabe en un sepulcro. Porque de toda tu familia, solo en él se puede encontrar algo que agrade al Señor, Dios de Israel. El Señor suscitará un rey de Israel que extermine la dinastía de Jeroboam. El Señor golpeará a Israel, que vacilará como un junco en el agua. Arrancará a Israel de esta tierra fértil que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río.
porque erigieron postes sagrados, irritando al Señor. Entregaré a Israel por los pecados que has cometido tú y has hecho cometer a Israel. La mujer de Jeroboam emprendió la marcha, llegó a Tirsá, y cuando cruzó al umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel hizo luto por él y lo enterraron, como había dicho el Señor por su siervo el profeta Agías. Para más datos sobre Jeroboam, sus batallas, véanse los anales del reino de Israel. Entonces vemos el final de Jeroboam, cuyo pecado gravísimo consistió precisamente en hacer que el pueblo no vaya a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, aunque si Dios había permitido una división política, pero no cultural, porque todas estas tribus, las tribus de Israel, el pueblo de Dios, pues claro que debían vivir todos en la unidad. Y el pecado de Jeroboam fue precisamente eso. A pesar de que Dios, como le dice el profeta, yo te elegí como rey, te entregué todas estas tribus, y sin embargo tú me has vuelto la espalda, has llevado a mi pueblo a adorar otros dioses. Y por eso precisamente viene esa sentencia, muere su hijo, y todo el reino de Israel no se cumple inmediatamente. La muerte del hijo sí, pero el reino de Israel se lo anuncia de llevar incluso cautivo al otro lado del río. Es decir, anuncia ya precisamente el fin del reino de Israel cuando los vencen y los llevan cautivos. Muy bien, entonces, este final terrible de Jeroboam se debe precisamente a su intención de apartar o querer apartar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, del culto único que se debe rendir a Yahvé. Por eso, aunque 200 años después se cumplirá esta profecía, el profeta, recuerden, este profeta anónimo habla de Josías, este rey que hará toda esta reforma en el reino de Israel, que derribará los altares paganos y volverá al pueblo a darle culto solo a Yahvé, aunque siguen siendo el reino de Israel separado del reino del sur, pero sin embargo siguen en la misma unidad cultural, en la misma unidad de fe. Bien, a partir entonces de la división del reino vamos a tener estos dos estados que son hermanos porque pertenecen a esta confederación tribal. Recuerden que David logró unir y que especialmente el pecado también de Salomón, la idolatría de Salomón, comenzando por él y después con Jeroboam, viene esta división. Entonces tenemos el surgimiento a partir del cisma de estos dos estados. Aunque los dos estados parecían en la superficie semejantes, eran completamente diferentes en lo fundamental. Judá, aunque era pequeño y pobre, tenía una población más homogénea y un relativo aislamiento geográfico. Judá. Israel era más grande y rico, pero aunque más cercano al centro del sistema tribal, contenía una amplia población cananea. Recuerden que los cananeos, a partir de David, los dejó que habitaran allí, y sus accidentes geográficos le hacían más expuesto a las influencias
y a las invasiones extranjeras. Me llama la atención cómo a nivel incluso geográfico desde este tiempo, estamos hablando del siglo X antes de Cristo, como en estos dos estados pues se da esa división. Normalmente los ricos se encuentran en el norte y los pobres se encuentran en el sur. Así era Israel, el reino del norte, rico, más grande, más extenso, y Judá, un reino más pequeño, de pobres, más allegados a Dios. Como si nosotros vemos la geografía de todo el mundo, viendo como una especie de mapa mundi, siempre los del norte son los ricos. Digamos, si vemos de una manera global toda la América, si lo vemos incluso de manera particular en un país como México, el norte son los ricos y el sur son los pobres. Y si seguimos toda esa franja, sucede lo mismo, ¿no? Toda Europa es rica, toda África, que es hacia el sur, es pobre. Bien, bueno, es solamente una anotación. Entonces, Judá, este reino, tenía lo que ya comentábamos, la aceptación de la dinastía davídica. Una vez que mueren, lo verán ya a la siguiente sesión con el diácono Santiago, con él verán los reyes del sur. Una vez que muere Roboam, sin dificultad proclaman y aclaman como rey a su hijo Abías. En el caso del reino del norte, no será así. A la muerte de Jeroboam, por ejemplo, quiere que su hijo lo suceda en el trono, y lo vamos a ver más adelante, no lo aceptan, lo matan, y en un periodo breve de unos 50 años se da toda esa serie de luchas violentas por el reino, y en un periodo de 50 años cambian o se nombran 6 reyes. O sea, no hay una estabilidad en el reino del norte, y eso provocará que sus enemigos, ¿no?, al ver la debilidad y la inestabilidad del reino de Israel, comiencen entonces a invadirlo. Ya desde este momento, la amenaza grande, que todavía no era un imperio ni un reino, pero ya estaba allí latente, el reino de los asirios, que será después el que los destruirá. Pero la amenaza está al norte, Asiria está al sur, en Egipto. Entonces comienzan a haber inestabilidad porque no hay un rey que pueda gobernar y que pueda defender sus fronteras, sino que hay pugnas y luchas internas, lo que irá minando la prosperidad en la que vivía el pueblo del norte. Bien, o el reino del norte. Como consecuencia entonces de esto, estos estados, ¿no?, vivirán en una constante tensión, a veces momentos de convivencia pacífica con algunos de los reyes, a veces con momentos de luchas internas. El libro de los reyes, que refleja la división de Jerusalén, presenta el culto de Jeroboam como idolátrico y apóstata. Divide el reino y lo lleva a la idolatría. En particular, su pecado, decíamos, fue la adoración de estos 2 becerros. Sin embargo, hay algunos investigadores, estudiosos, que manifiestan que no era en realidad la intención de Jeroboam llevar al pueblo a la idolatría, a la apostasía, sino más bien
a través del establecimiento de estos dos santuarios con los dos becerros, no pretendía que adoraran a los becerros como si fueran Dios, sino más bien como los pedestales en los que o de pie o de manera entronizada, sentado, estaba el invisible. Una de las concepciones muy importantes de los semitas, de los israelitas, es, lo recordamos ya desde Moisés, la prohibición de representar a la divinidad a través de imágenes. Entonces, algunos precisamente manifiestan, no era esa la intención, porque los semitas no representaban a sus divinidades zoomórficamente, es decir, con formas de animales. El error fue precisamente que los becerros, a los que sí, mucha gente que no estaba preparada y no estaba formada en la fe, muchos de los cananeos que vivían precisamente en el reino del norte, ellos tenían esa costumbre de adorar y de tener muchas imágenes y de tener muchos dioses. Y entonces, claro que se fue el grave error y el peligro que llevó al pueblo de Israel precisamente a eso, a la idolatría, porque confundía el yavismo, la adoración del único Dios, con la adoración pues, de esas divinidades, especialmente el rey Baal, que pues tanto costó a los profetas precisamente que el pueblo se alejara del culto a esas divinidades. Lo que es un hecho, cierto, el norte no conservó la pureza religiosa. Ese es un dato muy importante, a diferencia del reino del sur, que mantuvo la dinastía davídica, mantuvo la fidelidad y el único culto a Yahvé. Incluso los círculos proféticos del norte que existían, recordemos la sesión pasada cuando hablábamos del profeta anónimo que vino de Judá, cómo le sale al encuentro uno de los profetas del reino del norte. Bueno, pues aún los círculos proféticos del norte encontraron intolerable desde el principio la política religiosa de Jeroboam. Su antiguo protector Ahías, el que le profetizó que sería el rey y el que le anuncia precisamente su castigo, rompió pronto con él, con Jeroboam, y lo rechazó como Samuel lo hizo con Saúl. Ahías apoyó la separación política, pero no cúltica de Jerusalén. Muy bien. Una vez entonces que muere Jeroboam, entonces trató de sucederle en el trono su hijo Nadab, y entonces comenzamos a ver ya el reino dividido. Todos los reyes que vienen del reino del norte, de la dinastía o de la línea de Jeroboam, aunque no serán sucesores de él. El primero de ellos pues será Nadab, que reinó solamente un año, del año 910 al año 909 antes de Cristo. Muy bien, entonces muere Jeroboam y trató de que su hijo Nadab reinara. Vamos a ver ese pasaje de la escritura que nos habla cómo es que matan pues a este sucesor de Jeroboam, y es un dato claro que el reino del norte no está dispuesto a proseguir con esa línea sucesiva de la herencia al trono. Vamos a ver Primera de Reyes 15, 25 al 30. Nadab, hijo de Jeroboam, subió al trono de Israel el año segundo del reino de Asa de Judá. Reinó en Israel 2 años. Hizo lo que el Señor reprueba. Imitó a su padre Jeroboam
y los pecados que hizo cometer a Israel. Basá, hijo de Agías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo asesinó en Gabatón. Basá será, una vez que mata a Nadab, hijo de Jeroboam, se apodera del trono. Bueno, Basá conspira contra él, lo asesina en Gabatón, que pertenecía a los filisteos, cuando Nadab con todo Israel la estaba sitiando. Basá lo mató el año tercero del reinado de Asá de Judá y lo suplantó en el trono. En cuanto se proclamó rey, mató a toda la familia de Juan, lo que ya el profeta Agías le había anunciado como sentencia, como castigo. Eliminaré a toda tu casa, toda la casa. Ya no había la posibilidad que un descendiente suyo reclamara el trono, ¿no? Hasta aniquilarla sin dejar alma viviente, como había dicho el Señor por medio de su siervo Agías el Silonita, por los pecados de Jeroboam que había cometido en Israel y por provocar el enojo del Señor, Dios de Israel. Entonces vemos al primer rey ya en esta división del reino del norte, que es Nadab. Entonces lo asesina Basá y ahora entonces este rey se apodera del trono. Basá probablemente fue uno de los oficiales del mismo Nadab, que exterminó a toda la casa de Jeroboam y se apoderó del trono. Basá, como Jeroboam, tenía designación profética. Los profetas le habían anunciado que sería el rey. Y así como le anunciaron que sería el rey, también le anuncian cuál será el castigo por haber asesinado al hijo de Roboam. Vamos a ver esta sentencia, Primera de Reyes 16, del 2 al 6. Dice: el Señor dirigió la palabra a Jehú, hijo de Hananí, contra Basá, contra este rey impostor. Yo te saqué del polvo y te hice jefe de mi pueblo Israel, pero tú has imitado a Jeroboam, has hecho pecar a mi pueblo Israel, irritándome con sus pecados. Por eso voy a barrer a Basá y su casa y a dejarla como la de Jeroboam, hijo de Nabat. Lo que él hizo con la casa de Jeroboam, ahora el Señor lo hace con su propia casa. A los de Basá que mueran en poblado los devorarán los perros, y al que muera en descampado lo devorarán las aves del cielo. Entonces vemos, una vez se apropia del trono y después lo mata, ¿no? Basá reinó en Israel del año 909 al año 885. Segundo rey de la dinastía de Jeroboam. Pero cuando su hijo Elá, viene el tercer rey, Elá es hijo de Basá, trató de sucederle en el trono, lo mismo que con Jeroboam, trata de sucederle en el trono su hijo Nadab. Basá lo mata. Acá el hijo de Basá, Elá, que pretende sucederlo en el trono, fue a su vez asesinado por uno de sus oficiales, que será Simri, el siguiente rey que tomará el trono. Entonces, Elá estuvo en el trono del 876 al 877, solamente un año. Le sucedió Simri, que se hizo rey. Y Simri solamente permaneció en el trono 7 días. Entonces vean,
estos reyes, los periodos en los que van ascendiendo al trono son sumamente breves y eso es producto precisamente de esta inestabilidad del rey. Zimri no tenía al parecer respaldo profético, ni tampoco popular. En una semana, solo una semana, el escritor nos habla de su reinado, versículos 15 al 23 de este capítulo 16. Dice: Zimri ocupó el trono en Tirsá 7 días, solo 7 días. El año 27 del reinado de Asa de Judá, la tropa acampaba junto a Gabatón, que pertenecía a los filisteos, y cuando los acampados oyeron que Zimri había conspirado y matado al rey, aquel mismo día proclamaron rey de Israel al general Omri. Omri, con todo el ejército israelita, marchó de Gabatón para sitiar a Tirsá. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba para caer, se encerró en la torre de palacio, prendió fuego al palacio y así murió. Fue por los pecados que cometió, haciendo lo que el Señor reprueba, imitando a Jeroboam y persistiendo en el pecado que éste había cometido al hacer pecar a Israel. Entonces, Zimri mata a Elá. Después que éste está sitiando la ciudad para atacarla, el general Omri se acerca hacia él y al verse ya amenazado, entonces decide suicidarse. Y viene entonces el siguiente rey, que será Omri, que reinará del 884 al 874, ya un reino más estable, por lo menos 10 años. El general Omri, general del ejército, había llegado a Tirsá con sus fuerzas. Viendo que todo estaba perdido, se suicidó. El país se vio envuelto en una serie de tumultos entre las partes rivales, de modo que pasaron varios años para que Omri pudiera establecerse en el trono. Es decir, una vez que matan a Zimri, que éste se suicida, pasan muchos años para que Omri, que incluso era niño, pudiera entonces ejercer el mando. No sabemos si fue con designación profética o sin ella. La parte desempeñada por los profetas en estos periodos de guerras internas, podríamos llamar una guerra civil, fueron sumamente importantes. Tanto Jeroboam como Baasá habían sido designados por profetas. Y como no cumplieron con su misión, son los mismos profetas los que anuncian su destitución. Entonces, terminamos aquí con estos reyes del reino del norte. Continuaremos la siguiente sesión con los reyes del sur, que va a exponer el diácono Santiago. Y pues vamos a dar gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.